Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Qué fuerte, che, empezar así, ¿eh? Sí. Despierto con el alma hecha pedazos. Así lo. Así en ese nivel. Hoy me despido. Qué grande, sin Radio decir 1000. adiós. Sí, así es, Príncipe. El último. Yo soy muy sentimental. Oye, el último programa, la verdad que una mezcla de sentimientos, mucha alegría por lo que ha sido este espacio. Casi 9 meses, ¿verdad, Príncipe? Uh-huh. Y como siempre decimos, la consultora tiene un lugar muy, muy privilegiado, en gran medida por todo lo que es la trayectoria, digamos, de Manuel Ferreira, que podemos trabajar con tantos gremios, con tantos organismos multilaterales, con tantos ministerios y organismos públicos, y que este proyecto de la radio nace justamente para poder compartir mucha esa información y ese contenido que como de manera privilegiada nosotros en la consultora accedemos, ¿verdad? Y que eso pueda llegar a la población de la mejor manera. Por supuesto, nosotros nos dedicamos más a consultoría y análisis, y es un gran esfuerzo de repente tratar de comunicar. No es lo mismo realizar análisis que tratar de comunicar, sobre todo de la manera más simple. Pero hicimos un lindo trabajo, Prince, ¿eh? Así es, un gran desafío que, como te decía Alfredo, a mí me llenó de orgullo durante todo este tiempo, y definitivamente hacer dupla contigo fue más que un placer, un gusto, un privilegio. Te vi crecer, pero de manera exponencial. Llevamos conociéndonos hace más de 2 años, así que hoy yo puedo decir que vos sos un referente muy importante en lo que se refiere a economía, e incluso sos más economista que cualquier otro economista. ¡Epa! Yo siempre dije eso, así que lo refrendo. Y también agradecerle, ¿verdad?, a la radio por darnos por depositar tanta confianza en nosotros, en la consultora, a los directivos también de la consultora MF Economía e Inversiones. Y yo creo que es una gran pérdida, pero vamos a tenerte, le decimos a los oyentes que vamos a tenerle a Alfredo cada tanto. Yo le prometí, porque la gente no sabe, Alfredo rebosa de egocentrismo, y salirse de los medios más que va a extrañar. Yo creo que esa dosis de... No, en serio. Yo creo que ese talento que tiene Alfredo, alias Pope, nuestro querido Pope, de interesarse por los temas, adentrarse, buscar, compartir conocimiento, ese entusiasmo y esa entrega que lo hace todos los días, es por valorar y para valorar. Así que sí, va a ser como... no sé si llamarle extrañar, Alfredo, pero no sé, no encuentro las palabras. Yo estoy muy, muy conmovida, y vos sabes lo sentimental que soy, así que eso, ¿verdad? No sé más. Muchas gracias, Princesa. No, y eso. Y lo otro que ha sido muy lindo es la cantidad de amigos Totalmente. que han pasado, digamos, ¿no? En estos programas, y entre ellos está acá el profe Sí, que también José, que aceptó vino este desafío. desde el primer mes. Sí, que nos dijo, sí, vamos a estar. Bueno, lo otro es que todo lo que hemos hecho queda de manera, ¿cómo se dice?, inmortalizada a través de los podcasts y videos, así que ese legado también va a estar siempre disponible para los oyentes. De hecho, le conversaba a José y le decía que ese primer capítulo, que era ¿Por qué estudiar economía?, es uno de los podcasts más escuchados, y bueno, eso nos llena de alegría saber que a medida que va pasando el tiempo la gente sigue utilizando, y bueno, eso también nosotros siempre que hicimos el inicio, nosotros no nos dedicamos al medio, no estamos corriendo detrás de las noticias. La idea justamente era traer acá análisis desde las noticias más importantes, obviamente, ¿verdad? Pero el podcast funciona, o los materiales visuales, en la medida en que hay un buen contenido que uno puede volver a ver, y por más que haya pasado el tiempo, uno siempre puede escuchar, mirar y tratar de entender cuáles son los fenómenos, las variables
que afectan un poco la economía. Antes de saludarlo al profesor, le quiero decir a los oyentes que preguntan si nos mudamos de radio. No, el programa sigue hasta fin de año. Estamos aquí en Radio 1000, Economía 1000. El que se va y nos deja, nos abandona es Alfredo Pereira, alias Pope. Pero por supuesto, para emprender un nuevo desafío y muy grande desafío y éxitos también, por supuesto. En la parte de educación, así que ahí vamos a estar con todo. Buena suerte, amigo, te extrañaremos, los oyentes. Qué Lilian, grande. el mensaje de Lilian. Así que, Marcelo, yo espero que vos estés todavía del otro lado escuchándonos, porque vamos a seguir empujando este programa como lo venimos haciendo, como decía Alfredo, desde hace 9 meses. Y ya le damos la bienvenida a el amigo de la casa, al profesor, que todos los meses nos acompaña y nos trae información, noticias, análisis, aprendemos todas las veces que viene, como yo siempre digo, y que le pregunté si me iba a abandonar, pero le voy a volver a preguntar públicamente. ¿Cómo estamos, profesor José Tello? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿eh? Bien. ¿Ustedes? Acá ya me ves, tuve que recomponerme, no sé cómo. Alfredo, ¿cómo no te salieron lágrimas? Estaba diciéndolas esta mañana que la semana pasada lo que estaba La semana así. pasada estaba más sensiblón. Bueno. Ya asimilaste. Sí, y esta semana ya está entregado. Ya. Acá me dice Marcelo. Disfrutando de lo que hacía la semana. Marcelo dice, llámenle una vez por semana para hablar de economía. Qué grande, Marcelo. Yo creo que... Este no es tu papá, por si acaso. Es broma, Marcelo. Sí, la vamos a hacer, claro que sí. Y agradecerte, profesor, por estar siempre. Como No, de decía, nada, tu presencia es de suma valía también para nosotros, para seguir acompañando y empujando este programa que lo hacemos en serio con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y es un gran desafío. Y vuelvo a remarcar esa palabra, gran desafío, porque estamos en un horario muy, muy complicado en materia de espectro radial, y hablar sobre economía es un tanto denso, pero lo tratamos de hacer de la manera más simple, de tal manera que la gente pueda y le sirva lo que hacemos aquí. Así es, así es. Y te adelanto, no te voy a No me va a abandonar. abandonar. No, Eso queda voy a seguir grabado, aquí. gracias. Este es el bloque economía pura y dura. Ese fue el nombre que le puso él, yo no, profesor. Sí, lo sé, Pero lo lo pueden sé. cambiar. Lo podemos cambiar ahora que te vas. Porque este bloque, para que la gente que nos sigue, que sabe, ¿verdad? O la que está escuchando recién ahora, la idea justamente con José es traer casos. Y a través de los casos poder entender mejor por qué muchos fenómenos se dan, ¿verdad? De tal manera que podamos entender y ver que ciertas cosas son predecibles, digamos, en la economía. Siempre una ciencia social, ¿verdad? Pero eso ha sido el esfuerzo y creo que ha sido un bloque muy, muy interesante siempre, ¿eh? Exacto. No, la economía es una ciencia difícil, ¿no? Trata, digamos, de justamente encontrar algunos comportamientos que sean predecibles, pero de los seres humanos, ¿no? Y de instituciones que al final son guiadas por seres humanos, ¿no? Eso no es fácil, pero la teoría económica avanza lentamente, pero trata de justamente encontrar esas respuestas, ¿no? Así es, profesor. ¿Y hoy qué nos trajiste? No. No, quiero saludarle primero a... perdón. Y darle la bienvenida y presentarle, profesor. Ella va a ser mi nueva compañera aquí en radio. Es mi compañera porque forma parte del plantel de MF Economía e Inversiones. Valeria Lescano. ¿Cómo estás, Vale? Buenas tardes, muy bien, Prince, ¿y vos? Bien también. ¿Cómo ¿Le están? conoces al profesor? Sí, ¿qué tal, profe? Hola. Hola, le hice. Sí. No te voy a preguntar qué tal de alumna, pero yo después en el ¿fuiste corte. alumna, ¿vale? Fui su alumna, Sí. sí. En introducción y tópicos, ¿verdad? De econometría. Tópicos de econometría, sí. Sí. Así que ella va a Los ser más mi nueva- jodidos. Las Sí. materias más jodidas. No, por eso ni te pregunto, profesor, porque no. Y bueno, así que ya está la presentación oficial también. Y no, lo que nos trae hoy el profesor Tello es lo que nos había anunciado ya hace un mes y que estábamos expectantes. Creo que hicimos una suerte de apuesta, o no hicimos ninguna apuesta, profesor. No hubo una apuesta. No hubo. Una apuesta interna, digamos. Ajá. No al aire. Al aire, pero ¿era lo que se esperaba o no? Sí, era uno de los candidatos, ¿no? No era mi candidato, pero era uno de ellos, sí, en lo que se estaba discutiendo ahí en las redes. Sí. Nuestro tema es el Premio Nobel de Economía del año 2022, profesor. Correcto. Finalmente fueron galardonados 3 economistas. Son 3, sí. Máximo es pero 3. muy controversial. Máximo 3. Sí, máximo 3. Ajá. Porque, digamos, la pareja de Diamond y Dybvig, ellos
trabajaron un paper clásico en el año 83, un artículo académico, ¿no? Sí. En cambio, Bernanke lo que hizo fue trabajar con otros también. También importantes en su investigación académica. Sin embargo, no pudieron juntar pues 4 o 5, que debería ser, creo, un poquito más justo, ¿no? Con Mark Gertler, por ejemplo. Entonces, al final se tuvo que elegir a Bernanke, nada más, de ese otro grupo. Claro, ¿y qué nos puedes comentar? Porque, sin embargo, tienen aspectos en común ambos estudios y un poco se complementan, sí. Primero, es controversial porque Bernanke pasa del mundo académico, pasa a ser presidente del Banco Central de Estados Unidos, es decir, presidente del FED. Y pasar ya a la parte real, crítica, ahí donde tienes pues la gente que te apoya, la gente que no te apoya, totalmente, que le caes mal, y entonces ahí empieza la controversia, ¿no? Yo le decía a Prince que era como Gerardo Blanco, que yo antes le seguía mucho, que era un académico muy importante, y al pasar a ser consejero de Itaipú ya le escuchaba de una manera más política y no tan técnica quizás como era antes, que creo que es parte un poco del rol. Es que cuando tú entras a una institución, por ejemplo, tú efectivamente vas a adquirir los activos y los pasivos de la institución, ¿verdad? Entonces, hay veces en los que estás en esa situación, tienes estos pasivos, tienes estas deudas y tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasó a Bernanke, ¿no? A Bernanke le explota justamente la crisis del 2008 y de ahí la crítica, ¿no? Pero esta crisis se estaba gestando obviamente años antes, ¿no? Entonces, por eso es que es controversial por el lado de Bernanke, ¿no? Pero el de Diamond y Dybvig, no, al contrario, ¿no? Ellos bien merecido casi unánime, mejor dicho. ¿Y se puede ahondar un poco en la teoría lo que ellos están proponiendo, profesor? No sé si nos adentramos más en lo de Bernanke y después vamos con el resto, o con al revés voy a proponer. Adelante, profesor. Este es tu espacio. Sí, adelante. Lo que pasa es que... Yo soy tu alumna hoy. Es que a Bernanke todos los medios han dicho cosas buenas, malas, entonces siempre ponen un poco de lado a los académicos, a los que no tuvieron el roce, digamos, en la parte práctica, como Diamond y Dybvig, ¿no? Pero se complementa, pero nace de Diamond y Dybvig, porque ellos lo que hacen es formalizar, crear, digamos, una teoría axiomática de por qué los bancos son fundamentales en una economía. Y no solamente eso, sino que justamente en su fundamento traen algo que también es pernicioso, nocivo a veces, y que es las corridas bancarias, ¿no? Lo de las corridas bancarias, la existencia de los bancos existe hace siglos, ¿sí? Entonces, no es que ellos descubren que un banco es importante o no es que ellos dicen, mira, las corridas bancarias son malas y hay que evitarlas. No, lo que hacen es justamente darle un soporte teórico, matemático, tal que uno puede, digamos, criticar la interpretación que le das, pero la estructura matemática, no. La estructura matemática y los resultados son uno solo, ¿no? Entonces utiliza justamente los conceptos y teoremas disponibles en la matemática y lo que hacen es construir un modelito donde muestran, mira, los bancos, ¿para qué sirven los bancos? Sí, ya sé que tú depositas tu dinero y el banco efectivamente te da una tasa de interés, está tu dinero bien guardado. Eso es lo obvio. Ellos van más allá, ¿no? Y en su artículo dicen, mira, los bancos, ya sabemos, los economistas teníamos la intuición de que los bancos lo que hacen es tomar los depósitos de las personas, que es líquido, porque las personas en cualquier momento dicen, no, ¿sabes qué? Dame mi dinero, ¿no? Claro. Y lo transforman en créditos que son ilíquidos, porque tú lo puedes prestar a un gran proyecto de construcción de edificios, ¿sí? Que tiene un periodo de maduración, no sé, ponle 10 años, 15 años, y si las personas dicen, no, yo quiero mi dinero ahora, sabes que no tengo problemas, algún accidente, algún problema de salud, esas cosas, quieren su dinero hoy día y el banco tiene que devolverle. ¿Y qué hace el banco? Va a ir a la constructora y decir, ¿sabes qué? Necesito que me adelante. Sí, necesito el dinero, ¿sabes qué? Vende ahí algo y devuelve. No es posible, ¿no? Entonces, esa transformación que hace el banco es importante. Y ese es el papel por el cual ellos muestran que la sociedad mejora con las instituciones bancarias, porque puede justamente calzar lo que son las necesidades de liquidez de la población con la necesidad de financiamiento de grandes proyectos. En simultáneo, no puede existir que todos los que depositan en el banco digan,
una enfermedad muy seria, ¿no? O algún accidente, todos no van a tener ese tipo de eventos, ¿no? Solamente algún porcentaje cada periodo. Pero viste José, en eso que decís, muy importante, porque un poco había un cierto susto en la pandemia y que la reacción del Banco Central fue en eso inmediata. Exactamente. Disponer justamente, no sé, bajar las reservas bancarias, crear esas ventanillas de liquidez, facilitar todo lo que es la facilidad permanente ¿cómo es? No de depósito, el otro. Sí, la facilidad de liquidez y a través de los repos que ellos podían hacer, administración de liquidez a corto plazo. Exactamente. Comenzaron a adquirir, digamos, activos de los bancos, ¿no? Papeles, entonces darle más liquidez al sistema. Por ¿no? sí. Claro, lo que pasa que en este caso del COVID fue un efecto macro, a todos nos afectó por igual, ¿no? Entonces, en estas situaciones así extraordinarias es donde entra el Banco Central. Claro. Y ya conociendo la experiencia, ya sabiendo de cuál es la importancia de los bancos y que no pueden colapsar, entonces lo que hizo los bancos centrales en todo el mundo fue meter liquidez, ¿no? Pero antes de eso están los bancos, ¿no? Los bancos como instituciones sí pueden financiar esos pequeños eventos, esas pequeñas catástrofes de los individuos, porque no va a ocurrir en simultáneo, ¿no? Claro. Va a ocurrir en ciertos periodos. Entonces, de los 4 que estamos acá, digamos, somos depositantes y una persona entra, digamos, en desgracia, necesita el dinero. Entonces lo que hace el banco es, te entrega el dinero, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en realidad no prestó todo. Así es. Prestó solamente una buena parte, pero otra pequeña parte lo reservó. Incluso se le da al Banco Central ahí para que le genere un poquito de interés, ¿no? Entonces, si hay alguien que tiene la necesidad, le entrega y no pasó nada, ¿no? Esa es la labor del banco, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, cuando de repente hablábamos con desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Ellos te decían, claro, hay que entender también que para los bancos, no es que los bancos sean malos, que no quieran dar crédito hipotecario, pero muchas veces pasa eso. Darle 500 millones a una persona que te va a pagar en 30 años cuota de 2 millones es un descalce de plazo y de liquidez muy importante. Entonces, muchas veces la gestión del riesgo también es muy importante para los bancos en ese sentido, ¿verdad, José? Exacto. O sea, tarde o temprano tienen que devolver esos depósitos, ¿no? Entonces, por eso que el papel del banco es importante, la misma ejecución, digamos, ¿no? O la dirección del otorgamiento de estos créditos es importante, y además de eso tienes una entidad, una supervisora, que aquí en Paraguay es el Banco Central, que también está ahí mirando que los bancos estén cumpliendo con su papel, ¿no? No tienen por qué prestar grandes cantidades a proyectos muy riesgosos, porque si falla ese proyecto y es tan pesado dentro de tu cartera, puedes tener problemas de liquidez, ¿no? Y al final, ¿quién te va a rescatar? Y bueno, sí, el Banco Central, ¿no? Ahí volvemos otra vez, ¿no? Al tema, ¿no? ¿El Banco Central rescata o no rescata? ¿No? Claro. Da la señal de que, no, este banco se portó mal, mira lo que está haciendo, ¿no? Que caiga. Sí, y José, me queda nomás así como, entonces, de lo que comentaba es, claro, tener una industria financiera, los bancos, que son muy apalancados. Es decir, se basan en los depósitos y en los dineros de las personas, y ese dinero lo mueven y lo transfieren, digamos, a través de créditos en distintos plazos, en distintas modalidades, ¿verdad?, a otros sectores. Exacto. Al mismo tiempo trabajan justamente con algo tan, no voy a decir sagrado, pero tan sensible como el ahorro y el dinero de las personas. O sea, la confianza en la industria financiera es sumamente importante, ¿verdad? Exactamente. Y al mismo tiempo, como ellos se dan la vuelta con ese ahorro y prácticamente desparraman los préstamos en tantos sectores de la economía, podemos decir que hay una correlación muy importante de la industria financiera con muchísimos sectores de la economía como tal, ¿verdad? Exacto, está en todos los sectores. Está en todos los sectores. Entonces, un problema en el banco. claro, está un problema en el banco y lo que hace es que colapsa toda la economía, ¿no? Pero no solamente eso, sino que los depositantes, digamos, pueden creer que un banco está mal, que un banco entregó crédito, digamos, a su propio grupo económico, que entregó crédito a proyectos de dudosa procedencia o muy riesgosos, y de repente se pasan la voz y todo el mundo cree que el banco está en serios problemas. Entonces tienes dos opciones: o bien dices, no, yo espero a que cumpla el año, ¿no?, de mi CDA, o voy y retiro mi dinero ahora, ¿no? Que es lo segundo, siempre pasa.
Y claro, lo segundo siempre pasa. Pasó en Argentina, pasó Acá en Chipre, en los años 95, acá sí, en los 90. Claro, ¿por qué 2002? pasa, no? Porque nosotros podemos depositar 10 millones en el banco, cada uno puede depositar 10 millones, sus ahorros, digamos, ¿no? Y si creen que el banco va a colapsar, tenemos una opción. No hacemos nada, no, el banco no va a pasar nada, al final del año me entregan mis 10 millones más mi interés, ¿no? La otra opción es, no, mejor voy por si acaso y saco mis 10 millones. Y la otra opción es, ¿y si colapsa? ¿Qué haces? ¿Vas a recuperar 10, 5 o 0? Y es muy probable que recupere 0, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros que ya fueron van a retirar todo y no van a encontrar nada después. ¿Por qué? Porque el resto de dinero sigue invertido en edificios, en ampliación de plantas, en esas cosas, ¿no? No te vas a llevar pues ladrillos que ya han sido usados todavía, ¿no? No te vas a llevar partes de equipos. No es factible. Entonces, justamente dentro de esta ventaja de los bancos, inherentemente se basa en la confianza, pero cualquier evento que haga que todos los que depositamos en el banco pensamos que el banco está mal, la mejor respuesta, la respuesta racional es vamos todos corriendo al cajero a sacar nuestro dinero. Y ahí, ese es el problema. Claro, y ahí, José, eso claro, vos tenés de los dos lados, porque el banco tiene que, entre comillas, liquidar ciertos activos, o sea, préstamos, ¿verdad? Derechos que tiene el banco hacia otras empresas, pero quizás lo tiene que canjear con otro banco a precios de descuento muy importantes para tener liquidez, para que sus depositantes, sus ahorristas tengan esa plata, pero ahí ya tu margen va perdiendo, tus activos se van depreciando y después probablemente esas empresas también quieran refinanciar o renovar y ya no tenés tampoco para prestar, entonces... Exactamente, y lo ampliamos. No solamente el problema es con ese banco, sino con todo el sistema bancario. Claro, hay préstamos interbancarios. Claro, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos desconfianza con el banco A, el banco B, el banco C y D? Y todos salimos a sacar nuestro dinero, esos bancos van a decir, ¿y ahora dónde sacamos la liquidez? No es que un problema de solvencia, sino de liquidez. Le van a pedir al Banco Central, y el Banco Central va a decir, sí, bueno, está bien, pero no tengo para todos, ¿no? Y ahí es donde empiezan las crisis bancarias, ¿no? Profesor, estos profesores galardonados, sí. Diamond y Dybvig. Sí. Sí, pronuncié bien, ¿verdad? Gracias. Hablaban de la palabra rumor en su teoría y también plantearon una suerte de solución a esa situación en materia de crisis financiera o cuando se desata este tipo de situaciones, porque Bernanke usa otra palabra, pánico. Pánico, sí. Después vamos al otro teórico, pues sí. Esa fue la consigna. Por eso, digamos, ante el rumor de que el sistema bancario está mal, todos depositamos 10 millones de guaraníes. Bueno, si no vamos al banco, vamos a recuperar 0. Así es. Y si vamos todos, vamos a recuperar 3 millones. Pero algo vas a recuperar. Ajá, exactamente. Sí. Esa es la racionalidad, sí. ¿no? Entonces, esas corridas bancarias, al final, es un comportamiento racional de las personas que surge a partir de un rumor, a partir del pánico, porque saben que algo malo viene. Las fuentes de que algo malo viene pueden ser muchas, ¿eh? Desde el sector privado, público, internacional, todo eso, ¿no? Entonces, eso que es inherente la corrida bancaria, entonces lo que hacen es tratar de mostrar y dicen, mira, esto lo podemos resolver. En realidad ya lo resolvieron en Estados Unidos en la década del 30. Y es crear un fondo de seguro de depósitos, que acá también en Paraguay existe. Entonces, sí. Hasta un cierto nivel, que no sé cuánto, 170 millones de guaraníes. Si el banco cae, quiebra, te van a entregar tus 170 millones, hasta 170 claro. millones de depósitos, ¿no? Pues vos vas a haber depositado mucho más que eso, pero tu garantía es esa, exactamente. Pero de hecho es interesante desde el punto de vista del comportamiento también, entre comillas, del consumidor, el lado ahorrista, porque, claro, si yo tengo 150 millones de guaraníes, yo menos, ¿verdad? Prince, que tiene 500 millones de guaraníes, 500 millones de guaraníes, claro, sabe que la garantía de depósito es 170. Entonces, pasado ese monto, ella va a estar muy atenta al comportamiento de los bancos. Va a haber una cierta supervisión. Mientras que quizá el que tiene 100 millones nomás iba a dejar en el banco que más tasa le pague, por ejemplo. Exacto. Total, descansa porque detrás hay un fondo de garantía de depósito. Exactamente. Entonces, justamente ese sistema lo que hizo fue, digamos, evitar las corridas bancarias, ¿no? Pero eso también te lleva... Los bancos ya se sienten muy seguros, dicen, no, acá hay un sistema, todos los depositantes nunca van a retirar su dinero, yo no voy a necesitar liquidez. Entonces,
vamos a seguir prestando, ¿no? Entonces prestan y comienzan, obviamente, tienen tantos fondos y comienzan a prestar a proyectos que de repente son muy riesgosos, pero tienen una alta rentabilidad, pero tienen mucho riesgo y comienzan a meter el dinero ahí. Y todo va bien mientras la economía está bien, ¿no? Perdón, profesor, ¿y ahí la superintendencia de bancos? Exactamente, ese es el papel de la superintendencia de bancos, ¿no? Tienen las regulaciones, pero tienen que estar, digamos, todos los días mirando, llamándole la atención al banco, mira esto, mira el otro. Obviamente tampoco es que tiene que entrar en el negocio del banco, ¿no? Los bancos son los que tienen más información de cómo se comportan sus clientes, pero la supervisión basada en riesgo. Exactamente, pero ese es el balance, ¿no? Tienes por un lado un seguro de depósitos y por el otro lado tienes una supervisión con personal altamente calificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Banco Central los que tienen que estar ahí son los economistas mejor egresados de cada año. Tienen que estar trabajando ahí y especializándose afuera y volver. Porque, y aquí pasamos a Bernanke, porque la crisis bancaria lo que hace es amplificar los efectos macroeconómicos, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque lo que dice Bernanke es también construye un modelo teórico donde dice, mira, el efecto no solamente se propaga en el que se cortan los créditos o hay un crédito más barato, no, sino que también afecta los activos de aquellas empresas que solicitan los préstamos. ¿Por qué? Porque los bancos no le entregan, dice, yo necesito 500 millones para ampliar, ¿no? mi planta de producción. Perfecto, dice el banco. Bueno, pero ¿cuánto pones tú? Bueno, yo voy a poner 100. El banco pone 400. Entonces, lo que está diciendo el banco, también está arriesgando, por lo tanto yo creo que va a pagar, ¿no? Ese es el equilibrio. Bueno, ¿qué pasa cuando hay alguna crisis macroeconómica? Cae el valor del activo de las empresas, ¿no? Entonces, el valor de la empresa, la riqueza de la empresa va cayendo. Entonces, es más riesgoso. Y el banco lo que dice es, no, acá hay mucho riesgo, acá tenemos que cambiar el contrato, necesitamos un refinanciamiento, no, tú eres muy riesgoso. Y eso lo que hace es amplificar estos efectos, ¿no? Y creo que es muy controversial, también digo nomás lo de Bernanke, porque como vos mencionabas, profesor, en muchos puntos se alaba su gestión, él agarra la crisis, lo primero que hace es, se da cuenta que es una crisis financiera, la desconfianza pega muy fuerte al sector financiero, ¿verdad? De los bancos, los shadow bankings, los bancos estos de sombra, los derivados y toda esa maquinaria que se armó. Y él dice, bueno, vamos a rescatar. En primer lugar, comprando activos, ¿no es cierto? Y que uno ve la lógica y es la otra vez incluso, abro paréntesis, la otra vez discutíamos, porque claro, es como que para el regulador y por estos efectos, es muy importante la estabilidad del sistema financiero. Ahora, esa estabilidad tiene un trade-off con la competitividad. Por eso que tiene que ser bien regulada, por lo importante que es, ya sea para los ahorristas, como también en el efecto que propaga o que desparrama hacia todos los sectores económicos que está vinculado. Exactamente. Pero él al salvar a los bancos, entre comillas, al salvar al sistema financiero, dice, che, los tipos se forraron de plata, no tuvieron un comportamiento ético y encima le están salvando con dinero de nuestros impuestos. Es correcto. Esa es justamente la discusión, ¿no? Lo que hace Bernanke cuando está en el FED, lo que hace es salvar a Lehman... No, perdón. Lo que hace es que Lehman Brothers quiebre. Sí, y ese fue, eso fue como la señal al resto, miren. Y ese fue Paul Hanson, que dicen que era CEO de Goldman Sachs. Sí. Y que él van a pedirle ayuda a él, los de Lehman, él no, Lehman quiebra. Obviamente ellos no se dieron cuenta del efecto internacional que eso podía tener. Y bueno, a partir de ahí sí ya empiezan creo que Merrill Lynch, AIG y todo. Sí, lo rescatan. Ahí sí les ayudan, porque si no, se iba a repetir lo que sucedió con la Gran Depresión en la década del 30, ¿no? Del siglo pasado ya. Justamente Bernanke lo que hace es, creo que cuando Milton Friedman cumple 90 años, lo invitan ahí a la FED, ¿no? Y Bernanke le dice, bueno, en el discurso le dice, bueno,
quiero decirte en nombre del Banco Central de Estados Unidos de que efectivamente tenías razón, ¿no? El Banco Central fue, digamos, el que no pudo actuar para salvar a Estados Unidos de la Gran Depresión de 1930, ¿no? Y acepto en nombre del Banco Central la culpa, pero no lo volveremos a hacer. Eso fue lo que dijo. Esto fue antes, Claro, antes de la crisis, claro. ¿no? Y en el momento de la crisis, bueno, había que inyectar y había que rescatar y metió Sí. toda la liquidez que pudo e hizo cosas que nunca antes había hecho el Banco Sí. Central, fuera inclusive del marco legal, ¿no? Había unos vacíos y ahí donde el Banco Central también comenzó a meter dinero, ¿no? Por ejemplo, compró acciones de empresa, que eso nunca había hecho, o el programa de expansión cuantitativa, que Bernanke fue sumamente criticado y él se mantuvo firme en su postura porque le decían, esto va a generar primero efecto en la deuda, después inflación, y de hecho no fue así. Claro, o sea, digamos, parte de la inflación actual puede ser por Puede ser, sí. por lo que Cierto. hizo la Fed en su momento, ¿no? Pero si no Pero hubiera tienes hecho, que a claro, eso vamos, si no hubiera hecho hubiera sido catastrófico. hubiera sido Sí. catastrófico y varios años de depresión, ¿no? Reconstruir la confianza en el sistema financiero, él fue como Exactamente, majadero con eso. Exactamente, eso es. Reconstruir la confianza en el sistema financiero es bien difícil y eso ocurrió en la década del 30 y no querían volver a repetirlo. Profesor, ¿qué nos dejan estos galardonados a modo de remarcar? Empecemos por los dos anteriores, vos decías Sí. Diamond y Y Dybvig. Dybvig. Sí, ellos, de ahí lo que uno puede rescatar es lo que hace un momento te comenté, ¿no? La supervisión bancaria, ¿no? Hay que estar, digamos, no solamente tener este fondo de seguro de depósitos, sino que siempre tiene que haber una supervisión bancaria de alta calidad, ¿no? Con los mejores profesionales en ese lugar, mirando, observando, ¿no? Sí. Y cuidando. Y por el otro lado, lo que hace Bernanke y muchos otros investigadores, entre esos está Roberto Chan, que hoy día se presentó en el Banco Central, también Andrés Velasco, sobre lo que propusieron Diamond y Dybvig y lo que hizo Bernanke, ellos, digamos, aplican o construyen nuevos modelos teóricos, pero para economías emergentes, ¿sí? Donde no solamente hay un efecto, digamos, de que ante una recesión las empresas ahora son menos ricas y por lo tanto hay que aumentarle la tasa de interés, no van a pagar la deuda. No solamente eso, también hay, como son mercados emergentes, hay descalce de monedas, ¿no? Tienen ingresos en guaraníes, pero se prestan en dólares. Empresas, bancos también, ¿no? Y Estado también. Ah, Entonces, Estado. esos desbalances no pasa nada cuando la tasa de interés internacional del dólar es baja. Pero, en caso Pero cuando contrario. sube, crisis de la deuda del año 82 en Latinoamérica, ahí vienen los problemas. Porque sube la tasa de interés, salen los dólares de la economía, sube el tipo de cambio real y ahí es donde vienen los problemas. Aquellos que tienen un descalce muy fuerte, su deuda, el pago que hacen, se incrementa considerablemente. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué es lo que Ese está- es un capítulo que Sí, yo quiero ¿qué es lo hablar que contigo, está- profesor. ¿Qué es lo que está pasando ahora Sí. en estas condiciones del mercado? Que nosotros vimos lo que pasó en Inglaterra. Y nosotros no somos Inglaterra. Por Nosotros supuesto. tenemos 95% de los bonos colocados en moneda extranjera. Y la altísima dependencia te da eso. Y como hoy las tasas están subieron muchísimo en comparación a lo que fue 2021, por ejemplo, en esa época de la pandemia, que incluso Paraguay emitió a una tasa de 2,73, que es de un país de grado de inversión, digamos. Hoy se está revirtiendo mucho esa situación, ¿verdad? Y sobre todo que el mercado está tan sensible por todo esto que está pasando en Estados Unidos, en el mundo, con lo de la Fed, para empezar, más todos estos choques de oferta y crisis geopolíticas, que no se puede joder, porque hoy Paraguay está muy bien catalogado en el riesgo país. Y si los políticos siguen inflando, digamos, el presupuesto, los gastos, el mercado nos puede castigar, como lo puede ser que lo haga con Brasil ahora en las elecciones, por toda esta polarización, o sea, y te castiga, y encima que nosotros no tenemos margen fiscal, ¿verdad? Esto es ¿cómo se dice? Complicar un escenario ya complejo, que no hemos hecho mal las cosas, pero se puso complejo en la pandemia, hubo que endeudarse, pero hoy hay que recomponer, ¿verdad? Y vos ves que ellos están en otro mundo. Profesor, un gusto tenerte, pero tenemos como próximo capítulo
el nivel de deuda, cómo se compone, cuáles son los riesgos. ¿Te parece eso como tema? bien, sí, ¿O voy sí, a claro esperar que sí. nomás que vos me propongas? Porque recordemos que Alfredo ya no va a estar, profesor. Voy a ser yo la que te tenga que molestar para coordinar, ¿te parece? Me parece bien, sí. No, bueno, que si no molestar, no, Princes, pero bueno. Estuvimos con el profesor José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado, hablándonos sobre el Premio Nobel de Economía 2022. Le decimos a la gente que pueden escuchar este podcast en Spotify, Economía 1000, y también vernos en el canal de YouTube, 1000 Noticias, Economía 1000. Alfredo, yo te estaba tirando esto como tu último día. Sí, mi último día. ¡No! Profesor, que tengas un buen viernes, profesor. Igualmente para todos Sí, ustedes. gracias, profesor. Hacemos una hora de pausa, Miguel, y enseguida regresamos. ¿Qué estabas haciendo? Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.